Las decapitaciones, los cadáveres en fosas clandestinas y la desaparición de personas se han vuelto trágicamente cotidianas para los mexicanos. Si bien es cierto que la guerra contra los narcos aceleró este estado de violencia generalizada, las causas deben buscarse en un complejo entramado que involucra la complicidad del poder político, las disputas entre los cárteles y una enorme cantidad de mano de obra desempleada. Aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad. Solo hay miedo, llantos y temores, extorsiones e intimidaciones. Ya ni hablar de la corrupción. En este contexto surgen grupos de civiles armados que se hacen llamar autodefensas. Básicamente se trata de ciudadanos que han tomado las armas y se enfrentan contra los narcos que quieren someterlos a su reinado de criminalidad. En su contienda también confrontan con el gobierno, a quien considera tan responsable de la situación como a los cárteles. En este video vamos a explorar esta problemática y recordar los enfrentamientos más impactantes. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Comencemos! Hace una década surgieron algunos grupos armados civiles que conmocionaron a México. Michoacán, donde no hay paz sino una tensa calma, fue donde se originaron estos grupos. Luego se replicaron a lo largo del país, como el grupo Machete en Chiapas. Estos grupos no erradicaron al crimen organizado, sino que se volvieron actores indispensables para regular la violencia. Se trata de un balance que no le da tranquilidad a los lugareños, que siguen inmersos en una situación desesperante. Corroído por el crimen organizado, México ya no controla sus cárceles ni vastos sectores de su territorio. Los narcos ya no se conforman con abastecer el mercado estadounidense de cocaína, anfetaminas y marihuana, sino que buscan corromper a las poblaciones locales para proteger su negocio y masacrarse entre distintas facciones. Esto genera una reacción violenta de los locales, comprensible pero peligrosa. Queremos ayuda del gobierno y si no que se abran a la nos saquen a nosotros solas. En 2013, más de un centenar de hombres se levantó en armas en el corazón de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, al oeste de México. Se hicieron llamar Autodefensas de Michoacán, y su pretensión era combatir y aniquilar al cártel de los Caballeros Templarios, una organización criminal que dominaba la mayor parte del estado. El 24 de febrero de ese año, unas 200 personas salieron a las calles con playeras blancas con el logo de Autodefensas para anunciar que iban a combatir de igual a igual al cártel que secuestraba y mataba a los agricultores, cobraba piso y cometía abusos contra las mujeres. Veamos ahora algunos enfrentamientos que han protagonizado estas fuerzas armadas vecinales para combatir al crimen organizado. En el periodo conocido como La Guerra, sucedido principalmente en 2021, se caracterizó por enfrentamientos entre facciones del CJNG con elementos de las Fuerzas Armadas y grupos de autodefensas, generando un sanguinario caos para la comunidad de Michoacán. Estos choques se dieron en medio de las ocupaciones que el cártel llevó adelante, conquistando terrenos de los campesinos locales. Los agricultores que intentaban regresar a sus parcelas y recuperar sus casas fueron amedrentados violentamente, lo que hizo que no puedan volver a sus hogares. Estamos hablando de ataques con explosivos lanzados desde drones y minas terrestres colocadas en los predios invadidos por los delincuentes, tal como se ve en el siguiente archivo. Este tipo de ataques, como el que acabas de ver en el video, fueron los primeros de otras ofensivas que vendrían después. Los grupos de autodefensa querían recuperar su territorio y no iban a rendirse. Tras 2 años de movilizaciones que reunieron a más de 15.000 hombres armados en 34 municipios a lo largo de todo Michoacán, los grupos de autodefensa consiguieron desarticular al cártel a fuerza de balas, muerte y atentados. Todo esto de manera ilegal, como si fuera la ley de la selva.
Sin embargo, estos grupos nunca conformaron una fuerza regional homogénea. Cada nuevo grupo utilizaba el apodo de autodefensa, pero se quedaba como responsable de su propio municipio, definido por las fronteras administrativas. Este enfoque local se reflejaba en los uniformes, camisetas blancas o azules con el nombre del municipio impreso bajo las palabras Autodefensas de Michoacán o el estado al que pertenecía la persona y la palabra libre. Las autodefensas al principio recurrían a las escopetas y pistolas viejas que poseían. Después de varias semanas de haber tomado las armas y al sentir la respuesta de los delincuentes, los civiles organizados vendieron ganado y huertas para comprar algunos rifles R-15 y AK-47 y estar en paridad de armamento con los cárteles que enfrentaban. Al interior de los grupos se daban importantes variaciones sociológicas. Aunque sus miembros procedían de regiones similares, sus perfiles abarcaban desde pequeños agricultores y empleados hasta empresarios y figuras locales importantes, todos unidos en una violenta cruzada contra el narco. Además, incluían a miembros de los templarios y a narcotraficantes independientes que veían en las autodefensas una oportunidad para la redención social y la recuperación o apropiación de mercados ilícitos. El proyecto, que en un principio pretendía erradicar la zona de narcotraficantes, empezaba a enturbiarse. Sin embargo, al principio de la formación de estos grupos, el reclamo y la desesperación eran genuinos, tal como puede escucharse según miembros de uno de los grupos. Estamos hartos de la delincuencia, del secuestro, de los levantones, de las violaciones a nuestras familias. Las autodefensas declaraban hacer lo que el gobierno no hacía en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, al tiempo que le pedían a ese mismo gobierno que las apoyara con recursos políticos y militares. Ahí surge una de las controversias más importantes que sobrevuelan a estos grupos. Mientras reivindicaban una tradición de localismo, rancherismo, autoorganización y justicia por mano propia, exigían también una mayor presencia e intervención del Estado, principalmente para respaldar sus levantamientos y la lucha contra los cárteles narco. También tenían que lidiar con otros graves inconvenientes. Por ejemplo, debido a su amateurismo, uno de los mayores problemas que tenían estos civiles armados era que el crimen organizado se infiltraba entre los grupos de autodefensa, causando estragos y delincuencia. Es impactante ver cómo estas bandas de civiles se fueron profesionalizando. Además del armamento, los grupos de autodefensa de Michoacán cuentan con diferentes tipos de vehículos de diversas marcas y modelos recientes, en su mayoría robados a los caballeros templarios y proporcionados por el CJNG. Te preguntarás por qué el cártel Jalisco Nueva Generación aportaba maquinaria a un grupo de autodefensa. La respuesta es bastante sencilla. En este tipo de conflictos, los cárteles rivales suelen intervenir para sacar provecho de la situación. Esto genera aún más violencia y confusión en un México ya abrazado por el salvajismo y la brutalidad. Las autodefensas buscan imponer un nuevo orden social. El problema es que la violencia que los cárteles emplean terminó siendo inspiración de su propio accionar. Torturan, desaparecen y asesinan a los miembros de los grupos narcos que atrapan, generando una espiral de violencia incontenible. Lo más interesante de todo es que, comportándose de este modo, las autodefensas mostraron que no persiguen la erradicación total del crimen, sino separar las actividades delictivas como la producción y el tráfico de drogas del resto de la sociedad. La idea es regresar a un pasado en el cual los narcos no se metían con la gente. En otras palabras, para vivir con tranquilidad habría que restaurar dos universos paralelos, con el crimen por un lado y la sociedad sana por el otro. Así, cuando el gobierno no hace su trabajo contra los grupos criminales, las autodefensas consideran que deben hacer justicia con sus propias manos y convertirse en protector de la comunidad, incluso aunque eso signifique cometer las mismas atrocidades que los narcos. En la localidad de Tepalcatepec, estado de Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación y las autodefensas pelearon por tierra y aire cada centímetro de terreno.
En un recordado enfrentamiento que fue registrado por los celulares de los protagonistas, los autodefensas levantaron un dron para ver la posición de sus rivales atrincherados en un cerro y así descubrieron que estaban por ser atacados con un lanzacohetes RPG. El riesgo de un ataque con artefactos explosivos era demasiado elevado para su vida, por lo que los autodefensas se ocultaron en una trinchera cavada a unos metros para intentar sobrevivir. Esta ubicación además les permitió ver el cerro donde se escondían sus enemigos. Veamos material del momento de la acción. En otra contienda entre el CJNG y los autodefensas, en la misma localidad, 3 personas resultaron heridas. Una pertenecía a la agrupación de civiles armados y las otras 2 eran elementos de la Guardia Nacional que habían llegado al lugar a modo de refuerzos, ya que las autodefensas habían pedido que por favor envíen ayuda. Además, luego del enfrentamiento se reportaron 5 personas desaparecidas, pertenecientes a la banda de los civiles armados. En este conflicto sucedió una maniobra estremecedora de terror psicológico que el CJNG sabe manejar también. El cártel empezó a llamar desde los teléfonos de estos 5 individuos a los familiares para informarles que ya los habían decapitado, cuando al momento del llamado ninguna muerte había sido confirmada. Aquí vemos un testimonio de lo sucedido. Tenemos 2 militares heridos, un civil herido, 5 civiles desaparecidos. Se presume que las familias de los desaparecidos dicen que les marcaron cuando los estaban decapitando. Lamentablemente, tiempo después se confirmó que las víctimas efectivamente habían sido ejecutadas por los despiadados sicarios del cártel. Ese mismo año se dio otro evento traumático para los habitantes de Tepalcatepec. Los restos de un vehículo calcinado, balaceras intensas y casquillos regados sobre el pavimento fueron imágenes que circularon a través de las redes sociales como resultado de uno de los enfrentamientos más violentos protagonizado por las autodefensas locales y miembros del CJNG. Todo ocurrió por la noche hasta la madrugada del jueves 29 de julio de 2021. Ambas facciones iban equipadas con camiones especialmente conocidos como monstruos y armados con fusiles Barrett calibre .50 y rifles AK-47 y AR-15, además de drones explosivos. Se supo que el hecho ocurrió en el camino al basurero municipal, donde los integrantes del grupo criminal fueron frenados por varios autodefensas de la zona a lo largo del correr de las horas. En el video a continuación vemos como un presunto autodefensa se burla de la derrota del grupo de élite del CJNG. Aquí está la grupo Elite. ¿Por qué me dejaron tantas balas? Perros. Me dejaron de casquillos de cuerno. Mira. Me dejaron de tiros, mira. Mira nomás de tiros. Como juntando maíz. Así se ve otra prueba más de que los autodefensas utilizan métodos similares a los de los cárteles narcos para amedrentar al enemigo. Por otra parte, en varios videos difundidos en las redes, se registró otro enfrentamiento armado entre las autodefensas contra integrantes del CJNG en su intento por ingresar a territorio de Tancítaro, en Michoacán. De acuerdo con información oficial, el tiroteo duró varias horas, en las que los civiles armados habrían detenido parcialmente el avance del grupo narco. En los videos se muestran balaceras con armas de alto poder desde vehículos, mientras los civiles locales buscan resguardo de la lluvia de balas mortales. La problemática de los grupos de autodefensas suelen estar al rojo vivo, sobre todo cuando en medio de los combates con los narcos, piden refuerzos de las autoridades nacionales que no siempre responden favorablemente. La mayoría de las veces la postura oficial es que los grupos no tienen autoridad para hacer justicia por mano propia, por lo que el gobierno no puede mandarles apoyo con elementos militares ni armamento para defenderse.
Eso provoca violentas reacciones de los civiles armados que, por ejemplo, el 16 de noviembre de 2013 tomaron la presidencia del municipio de Tancítaro a modo de protesta, tal como se ve en el informe de este noticiero. Los grupos de autodefensa irrumpieron a las 9 de la mañana del sábado en la cabecera municipal de Tancítaro a bordo de camionetas con leyendas contra los llamados o autollamados caballeros templarios. Armados con carabinas y con armas de alto poder, las llamadas autodefensas tomaron la plaza principal y luego la presidencia. Este tipo de acciones violentas por parte de quienes pretenden proteger sus poblados suele terminar muy desfavorablemente, ya que surgen situaciones de enfrentamientos incluso entre facciones distintas de autodefensas. Por ejemplo, un hecho ocurrido en diciembre de 2014 enfrentó a los líderes de dos bandos de un mismo grupo de civiles armados en la comunidad de La Ruana, dando como resultado 11 víctimas fatales. Entre los muertos se encontraba el joven hijo de Hipólito Mora, líder de una fuerza rural en Michoacán. Este hombre, fundador de una de las facciones más potentes de autodefensas del Estado, ya había protagonizado otros hechos de extrema violencia, ya que desde 2014 su organización enfrentaba incluso a las propias fuerzas de seguridad. Respecto al tiroteo de La Ruana, Mora responsabilizó a Alfredo Castillo, jefe de la facción opositora, de la trágica muerte de su hijo. Así lo confirma en esta entrevista brindada a minutos del hecho. Hipólito, mataron a tu hijo. A mi hijo ya no sé cuántas personas más, 5 o 6 personas de los nuestros, ya nos habían avisado que nos iban a atacar. Bajo este clima de violencia, las autoridades suelen planear operativos gubernamentales que buscan desarmar a estas agrupaciones civiles. Sin embargo, los grupos de autodefensas de Michoacán se resistieron a entregar pistolas y fusiles si antes no se detienen o eliminan a los principales líderes del narcotráfico. Estas demandas buscan restablecer la seguridad en todo el estado, pero la resistencia terminaría en tragedia. Según denunciaron en su momento las autodefensas, en una oportunidad soldados dispararon contra la población de Antunes en el municipio de Parácuaro y ellos defendieron a los civiles como si se tratara de un ataque narco, dejando como saldo 2 muertos en el tiroteo. Son incontables los enfrentamientos entre estos grupos de civiles armados autoconvocados y cárteles narcos, así como contra las autoridades y otras facciones de los propios autodefensas. Es un secreto a voces entre todos los pobladores pacíficos de Michoacán el miedo de que estas organizaciones armadas se vean tentadas por los negocios de la droga y se conviertan en cárteles narco ellos mismos. Ya estamos aquí, la gente de los cuñados del señor Mencho. Vamos a limpiar el estado de todas estas lacras. Señor presidente, esta guerra no es en contra de su gobierno. Es en contra de estos mugrosos que tienen aterrorizado a su estado. ¡Una gente de los cuñados del señor Mencho! Las duras palabras que acabas de escuchar fueron pronunciadas por un escuadrón especial del cártel Jalisco Nueva Generación. En febrero de 2024, los sicarios del Mencho declararon la guerra a todos los grupos criminales que operan en Tabasco, afirmando que realizarán una limpieza para eliminar a las lacras que atentan contra la seguridad. No es la primera vez que el Frente de las Cuatro Letras amenaza con realizar una depuración del mundo delictivo. La misión de estos asesinos a sueldo es conocida como Operativo Barredora y tiene como fin acabar de una vez por todas con la competencia del CJNG en diversos estados. En este nuevo video de Militarmente vamos a analizar las brutales estrategias que emplean estos sicarios y cómo han logrado capturar a algunos de sus principales enemigos en tiempo récord. Prepárate para una entrega cargada de acción y violencia. En septiembre de 2023, el mundo conoció una nueva faceta en el repertorio de brutalidades de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Es que dentro de su mítica organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación,
surgió un nuevo brazo armado, la Operativa Barredora. Mediante una serie de narcomantas y videos realizados en Puebla, anunciaron su intención de realizar una limpieza de rateros, extorsionadores y violadores de la región. Por supuesto, los vecinos y las autoridades saben que brindan ese presunto servicio a la comunidad solo para borrar del mapa a la competencia y tener el negocio por completo para ellos mismos. Además, la Operativa Barredora conoce un único método para cumplir sus fines: las balaceras y enfrentamientos a plena luz del día. Regresemos al video con el que abrimos esta entrega. La imagen hiela la sangre. Más de 30 sicarios equipados con ropa táctica y armamento de primer nivel amenazan no solo a otros criminales, sino que también advierten al Estado mexicano que se mantenga al margen de su depuración callejera. Incluso llegaron a dar nombre y apellido de sus objetivos, en particular a los líderes de una organización delictiva conocida como La Barredora. Es importante no confundir ambos grupos. Los hombres que veremos a continuación son la Operativa Barredora y no tienen nada que ver con la otra banda de rateros. Este comunicado es para ti, Daniel Hernández Montejo, alias El H o Prada, líder principal de La Barredora. Te crees muy inteligente porque según tú tienes comprado a todas las autoridades y a todos sus integrantes, los cuales muchos de ellos son exetas. Vamos a limpiar el estado de todas estas lacras. El mentado H, a quien se dirigió este mensaje, es el principal referente de un grupo de rateros y narcos que se encuentran en Tabasco. Desde 2022, sus operadores han cometido varios crímenes contra la población civil. Es por eso que el Cártel Jalisco Nueva Generación publicó este video para despegarse de esas acciones. Además, los soldados del Mencho le declararon la guerra, dejando en claro que ellos arribaron al Estado para hacer justicia. Pero ¿qué tipo de orden puede establecer una tropa de sicarios equipados con rifles tipo AR-15? La única paz que conocen es la que logran a punta de pistola, y la cual les permite adueñarse de todos los negocios ilegales de la región. La Operativa Barredora se presenta además como parte del llamado Grupo de Operaciones Especiales Mencho, o GOEM, cuyo distintivo es un esqueleto que, equipado con una boina militar, realiza un saludo marcial. Es uno de los grupos comando más poderosos dentro del CJNG y se encarga de las misiones más complejas en cuanto a eliminación de rivales. Solo es utilizado en situaciones especiales cuando es necesario acabar con sicarios de primer nivel, los cuales requieren de un trato especial. Veamos uno de los primeros ataques que llevó a cabo la célula. De esta manera podremos evaluar de manera correcta su capacidad de acción. El 24 de enero de 2024 se registraron en Tabasco una serie de ataques armados a domicilios particulares, que se supone eran guaridas de los rateros de El H. Esa jornada fue una noche de cacería. Los hombres de la Operativa Barredora salieron en camionetas para demostrar que controlaban el territorio. Se reportaron narcobloqueos realizados con vehículos en llamas, como también el ingreso de hombres armados a la municipalidad de Tacotalpa, entidad ubicada al centro y sur de Tabasco. La oscuridad fue interrumpida por las llamas de los automóviles incendiados y por los disparos de armamento semiautomático, señales inequívocas de que el comando del CJNG ya estaba trabajando. Otra agresión ocurrió el 2 de diciembre de 2023, cerca de las 14 horas. Un grupo comando perteneciente a Operativa Barredora se apersonó en Xonacatepec, Puebla, para llevar a cabo uno de sus tantos ataques. El plan era secuestrar a Juan N., alias El Nacato, un presunto líder del narcomenudeo local que tenía a su servicio a varios pistoleros. Esa competencia, si bien pequeña, no le gustó para nada a los jefes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue por eso que ordenaron su asesinato. La limpieza fue realizada a plena luz del día y quedó registrada gracias a una cámara de seguridad que se encontraba en la vivienda donde aconteció el secuestro.
El metraje revela a sujetos ataviados con equipamiento táctico y armas largas. Estos soldados del crimen organizado golpearon la puerta del Nakato con un ariete, tal como lo haría un equipo SWAT. Mientras tanto, otro sujeto vigilaba el perímetro portando un fusil de considerables dimensiones. Se trataba de un rifle tipo AK-47 de la legendaria empresa soviética Kalashnikov, un modelo clásico, pero no por eso menos efectivo. Es una plataforma de grado militar, más que suficiente para transformar a una persona en una pila de sangre y huesos. Pese a la poca definición del video, en el chaleco de uno de ellos se podía leer Operativa Barredora. El resto del uniforme se completaba con rostros ocultos tras pasamontañas con diseños de calaveras y gorras. En la filmación también se puede ver una camioneta gris con puertas abiertas, vehículo en el cual huyeron los perpetradores. No es frecuente contar con material de este tipo en el cual podemos ver a un grupo comando narco en acción. La cámara capturó todo el secuestro, incluso el momento en que el Nakato fue metido a la fuerza en el portaequipaje del automóvil. Como te imaginarás, los sicarios se encargaron de golpear y torturar al referente de la competencia. Luego el capo fue encontrado muerto, sumándose a la larga lista de personas eliminadas por la Operativa Barredora. Luego de ese crimen se publicó en redes sociales el video que acabamos de ver, lo cual impactó a toda la comunidad de Puebla. Era una muestra total de impunidad de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, sus días de suerte estaban contados. Aunque las acciones de limpieza del CJNG han sido mayormente exitosas, eso no implica que no se realicen arrestos de vez en cuando. Luego del secuestro y asesinato del Nakato, la Fiscalía General del Estado de Puebla intensificó sus acciones y logró dar con algunas pistas importantes que direccionaron la atención hacia un grupo de sicarios locales. Fue así que el 17 de diciembre de 2023, mediante un operativo en el que participó la policía y elementos de las Fuerzas Armadas, se detuvo a parte del grupo comando que habría efectuado el ataque. Además de 9 sospechosos, entre los que se encontraban 2 menores de edad, se decomisó un gran arsenal de guerra que incluía varios rifles tipo AK-47, chalecos antibala, cargadores e incluso granadas de mano. Los sujetos hubieran estado listos para desatar el infierno en las calles de Puebla. Los 7 adultos detenidos fueron identificados como Juan Manuel N., Iván N., Eric Francisco N., Benito N., Ángel David N., Ismael N. y José Rubén N. Todos estarían vinculados no solo al secuestro del Nakato, sino a una oleada de asesinatos que azotó la región durante 2023. De acuerdo con Ulises Sandal Ramos, fiscal especializado en derechos humanos, los detenidos fueron puestos a disposición por asesinato y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Claro está, la captura de un puñado de operadores no es un problema para una organización tan grande como el CJNG, en la cual se suman nuevos sicarios día tras día. Otro aspecto preocupante es que la política de limpieza callejera y justicia narco parece ser un plan a gran escala para eliminar a cualquier tipo de enemigo que pudiera tener el Mencho. Prueba de ello son los videos publicados en enero de 2024, donde afirman estar expandiendo su zona de influencia a lo largo del estado de Puebla. Mi nombre es Juan Daniel Arena Cepeda, alias El Lobo, objetivo prioritario del gobierno de Puebla. Solo vengo a decirles a todos los que anden haciendo mamadas, como robando, extorsionando y secuestrando, y abusando del pueblo, que van a terminar mal.
El video que acabamos de ver fue difundido por redes sociales y medios de comunicación. Tanto desde lo estético como desde lo discursivo, es un material impactante. Los 5 hombres de la operativa barredora portan armamento de grado militar, incluyendo los antes mencionados rifles AK-47, pero también al mítico Barrett M82, una bestia calibre .50 pulgadas, especialmente diseñado para destruir objetivos materiales. Con esa plataforma, un sicario es capaz de destrozar el motor de un vehículo, volar en pedazos un dron o mutilar a un rival solo con jalar del gatillo. Detrás de ellos, un hombre arrodillado que se identifica como el Lobo y confiesa sus crímenes frente a cámara, advirtiendo a sus colegas del fatídico destino que sufrirán. Los sicarios reivindicaron los postulados básicos de la estrategia del CJNG. Por un lado, afirman que los estados mexicanos están repletos de ladrones, violadores y rateros. Al mismo tiempo, indican que esos criminales se encuentran asociados a la policía y las autoridades. Según su lógica, la única forma de romper ese sistema de corrupción que arruina la vida de los vecinos es la intervención de los soldados del Mencho. Afirman que no tolerarán ningún tipo de exceso y que se encargarán de limpiar las ciudades de los elementos indeseables. Cualquiera que se interponga en ese objetivo sufrirá un destino desagradable. El problema con esa mentira es que una vez que los hombres del Mencho plantan bandera, pasan a ser ellos quienes llevan a cabo el cobro por protección, los robos y las violaciones. Las comunidades pasan a ser rehenes del cártel y deben rendir respeto si no quieren transformarse en tierra arrasada. Volvamos al video para reparar en un último detalle. Este mensaje también va dirigido para todos los funcionarios públicos que ayuden a delinquir, como robos, secuestros, extorsiones u otras gota a gota. No tendremos piedad de ustedes, los vamos a matar a todos, porque son iguales que esos lacras. Tenemos una lista de todos los funcionarios públicos que apoyan a este tipo de lacras. Van a ir cayendo de uno por uno, y eso tengan por seguro. Nosotros no necesitamos robos, secuestros ni extorsiones. Aquí en el CJNG hay dinero y poder. El hombre del centro, quien sostiene el rifle Barrett M82, se dirigió al público con una voz alterada de forma digital. En su mensaje volvió a reiterar la coalición entre políticos, uniformados y criminales, pero con un agregado que seguro preocupó a varias personas: la existencia de una lista que detalla a todos los implicados. En cuanto al hombre que aparece arrodillado frente a los asesinos, se sabe que en efecto es un delincuente reconocido en la región. Cuando se presentó este video, las autoridades unieron puntos y conectaron a ese sujeto con un crimen acontecido hacía un mes, el 8 de diciembre de 2023, en los límites de Tlaxcala y Puebla. Allí fue encontrado un hombre decapitado junto con un mensaje firmado por el Lobo de Xonacatepec, en alusión al municipio de Santa María de Xonacatepec. Inicialmente las autoridades no tenían pistas sobre la identidad de este criminal, pero de a poco lograron dar con su perfil y su pasado en el AMPA. Según fuentes oficiales, el sujeto se dedicaba al robo de combustible, actividad conocida como huachicol, como también al secuestro. Al cártel Jalisco Nueva Generación no le agradó la presencia de ese tipo de elementos, por lo que procedieron a eliminarlo. Las actividades de la operativa barredora parecen haberse enfocado en Puebla, donde no solo llevaron a cabo la mayoría de los asesinatos a referentes de la competencia, sino que también hostigaron a comerciantes locales. El siguiente archivo fue publicado por la célula del cártel Jalisco Nueva Generación en los primeros días de febrero de 2024, como parte de su avanzada en la zona. Este comunicado va dirigido para comerciantes y empresarios. Reiteramos nuevamente que nosotros no pedimos cuotas de extorsiones. No caigan en engaños de esos negocios que quieren adjudicarse el nombre de la empresa. Los invitamos a que denuncien a las autoridades para que hagan su trabajo. Nosotros seguimos y seguiremos limpiando todas estas lacras. Atentamente, CJNG Operativa Barredora. Si no fuera un mensaje enviado por el frente criminal más peligroso del continente, la misiva sería incluso graciosa.
Los sicarios afirman que hay falsos cobradores de cuota que amenazan a los empresarios locales. Luego instan a las víctimas a denunciar la situación ante la policía para que hagan su trabajo. Es decir, a las mismas autoridades que constantemente son puestas en tela de juicio debido a sus presuntos lazos con el crimen organizado. Los comerciantes de Puebla se encuentran entre la espada y la pared. Su vida está paralizada por las actividades de sicarios que no tienen ningún interés verdadero en pacificar la región. Solo desean poder sacar ganancias del comercio de estupefacientes. Algunos expertos afirman que el objetivo principal del operativo Barredora es vencer a otra célula enemiga que de a poco se ha instalado en Puebla, los Oropesa, conocidos también como los Tarimas. Esta última organización, de acuerdo con informes oficiales, desempeña diversas actividades ilícitas como narcomenudeo, extorsión, extracción de combustible y robo a transporte de carga. Las investigaciones encabezadas por el gobierno estatal identifican a los Oropesa como el grupo que controla la venta de droga en los municipios de Coronango y San Miguel de Yoxtla, en donde utilizan pequeños negocios para realizar sus operaciones. Fue precisamente en San Miguel de Yoxtla que el 29 de agosto de 2023, un comando de sicarios se enfrentó a elementos de la policía estatal, combate que dejó como saldo un uniformado muerto y 2 heridos. Ese mismo día los oficiales capturaron a 4 de los agresores, a quienes les aseguraron armamento y equipo táctico, incluidos chalecos antibala con la leyenda operativa Barredora. A continuación veremos un video casero filmado por una vecina que se encontraba cerca de los criminales involucrados en la balacera. Te dice a jefa que se metieron en tu casa, güey. Aquí estaban en la cabeza de ella. ¡Súbete, súbete, súbete! La curiosidad pudo más que el instinto de supervivencia. Los vecinos de San Miguel de Yoxtla salieron a sus ventanas a ver lo que ocurría en la calle. La imagen era surreal. Sicarios armados con fusiles y rifles calibre .50 pulgadas abrieron fuego sobre las autoridades. Esta es la clase de efectos colaterales que se desprenden de las misiones de limpieza callejera que plantea el cártel Jalisco Nueva Generación. Los tiroteos se prolongaron durante toda la tarde. Solo después de la llegada de refuerzos policiales y de las advertencias dadas por la gobernación de Yoxtla, fue posible apaciguar la revuelta. Si bien los arrestos son un síntoma propicio, como te anticipamos, la aprehensión de un puñado de operadores no pone en problemas al funcionamiento de un frente tan poderoso como el de las 4 letras. No se tienen registros de otra táctica tan ambiciosa y abarcativa como la que actualmente lleva a cabo el cártel Jalisco Nueva Generación. Las células que vimos en acción a lo largo de este video realizan ataques e incursiones en territorios diversos con gran importancia estratégica. La intención es cortar todas las rutas de comunicación, aislando cada vez más a las pandillas regionales hasta que no tengan más opción que rendirse o morir guerreando contra los hombres del Mencho. La siguiente video amenaza fue publicada en 2023 y mediante ese registro se anunció la llegada de las 4 letras al Istmo de Tehuantepec, una región geográfica localizada entre los estados de Oaxaca y Veracruz en el sureste de México. Este comunicado es para toda la gente del Istmo. Somos Cartel Jalisco Nueva Generación y ya llegamos y no nos vamos. Venimos a limpiar el terreno de lacras, extorsionadores, secuestradores, ratas, chapulines, serán todos los delincuentes que trabajan por su cuenta. Evidentemente, esta facción de la operativa Barredora no invirtió en equipos de audio y video, pero te aseguramos que es un registro actual. Las palabras son prácticamente idénticas, como si tuvieran un guiño prefabricado para justificar sus acciones en todos los territorios a los que llegan.
Más allá de sus argumentos, lo cierto es que a su paso dejan destrucción y muerte, en muchos casos, de personas inocentes que nada tienen que ver con el negocio de la droga. Al momento de edición de este video, todo parece indicar que la operativa barredora sigue en funcionamiento y que el plan del Mencho es conquistar todo Puebla durante 2024. No importa qué tantas balaceras o muertes sean necesarias para cumplir con ese deseo. Lo triste es que los sicarios del CJNG aprovecharon un vacío dejado por las mismas autoridades, las cuales permitieron el crecimiento de pandillas locales de alta peligrosidad. Así se fue conformando un clima ideal para este tipo de brutales guerras narco a plena luz del día. A esta altura de la situación, el ingreso de las Fuerzas Armadas a la contienda solo empeorará esta preocupante crisis. Desde nuestro canal, esperamos que la problemática tenga pronta solución. ¡Córrele, córrele a la ¡Pura gente al señor Mencho a la ¡No más a la ¡Ciérrale! Disparos, fuego y gritos inocentes. Lo que acabas de ver es el accionar del cártel Jalisco Nueva Generación, los infames sicarios del señor Mencho. Se trata de una de las organizaciones delictivas más poderosas de todo México, que deja un rastro de muerte por donde pasa. Pero no están solos en su cruzada contra la sociedad. En el territorio azteca operan otras bandas que disputan no solo el control del negocio, sino el título de ser el cártel más peligroso y sádico. En esta entrega de Militarmente vamos a hacer competir a 3 de ellos. El antes mencionado CJNG, el de Sinaloa y el del Golfo, para descubrir cuál es el más letal en 2024. Primero comencemos a entender el panorama oscuro en el que operan estos 3 grupos. Las cifras mexicanas cuentan una historia de terror. De los 2.471 municipios que hay en el país, en 1.198 se registra presencia de por lo menos un cártel o célula delictiva. Esto quiere decir que la mitad del país está bajo el control de sicarios, muchos de los cuales responden a las 3 grandes bandas históricas que repasaremos hoy. A pesar de los golpes recibidos en los últimos años, es probable que durante 2024 el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación continúen dominando el panorama a gran escala, combatiendo entre sí para afianzarse en zonas de gran importancia. Los ingresos provenientes del tráfico de drogas sintéticas alimentan la violencia y otorgan estabilidad financiera a ambos grupos. Claro, todo ese capital se invierte en camiones blindados, rifles y ametralladoras de grado militar para sostener el control de los territorios conquistados. Déjese caer, machín. Julio. Pónganse, buscan un pozo o algo para que se cubra machín, güey. Lo que acabas de ver no es un combate bélico ni una confrontación entre fuerzas militares. Es una de las tantas balaceras narco que se dan en lugares como Chihuahua, teniendo como protagonista al infame cártel de Sinaloa. Comencemos hablando de su situación. El frente, fundado a finales de los años 80 por Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada, es sinónimo de narcotráfico a lo largo y ancho del suelo azteca. Es la organización más famosa del país y una de las más numerosas. Al tener miles de soldados a su servicio, cuentan con sus propios centros de entrenamiento para transformar a jóvenes marginales en asesinos preparados para eliminar al enemigo.
El poder del cártel de Sinaloa se debe no solo a sus más de 30 años de experiencia en el negocio del trasiego de sustancias ilegales, sino también a su capacidad de adaptación y su facilidad para infiltrarse entre autoridades políticas, militares y sociales. Desde el comienzo, el Chapo Guzmán supo que ese sería un factor decisivo para poder competir con otras mafias. En una medida considerablemente mayor que cualquiera de sus competidores, los hombres de Sinaloa invierten millones de dólares en forjar lazos de sociedad con legisladores y uniformados que les brindan bandera blanca para llevar a cabo sus trabajos. Tener en el bolsillo a gran parte del poder judicial y a los gobernadores de las zonas más alejadas les da una clara ventaja sobre el resto. Otra táctica que los diferencia es su relación con las comunidades que conquistan. El cártel de Sinaloa busca presentarse como una suerte de benefactor de los pueblos, un grupo de bandidos que no se entrometen en la vida de las personas comunes y que además se encargan de limpiar las regiones de ladrones, violadores y secuestradores. Es por eso que se registran desfiles donde la gente sale a las calles aplaudiendo la presencia de este frente delictivo. Las camionetas avanzaron con decenas de hombres armados mostrando sus plataformas. Algunos de los vehículos incluso tenían ametralladoras de alto calibre emplazadas en sus cajas posteriores, transformándose en blindados ofensivos urbanos. Mediante regalos o inversión en pequeñas construcciones públicas, el cártel de Sinaloa ha tendido lazos profundos con la sociedad civil. En muchos casos, los campesinos son utilizados como vigilantes para advertir a los jefes de plaza cuando se aproxima el ejército o la policía. Este tipo de relación es única, y si bien otros cárteles como el CJNG han tratado de imitar esa estructura de poder, al momento nadie ha podido desplazar al Chapo, quien, enfocado en mantener el control de la región, desvió la atención de sus propias filas. Después de todo, tal vez sus peores enemigos no sean externos. Desde la captura de su principal líder en 2016, la estructura interna de Sinaloa ha estado en crisis, con periodos de paz pero con tensiones constantes que han explotado en los últimos años. Es que hay varios frentes que pretenden hacerse con el trono. Por un lado están los hijos del Chapo, los jóvenes de apellido Guzmán Salazar y Guzmán López, quienes conformaron Los Chapitos en 2017. Se trata de la organización que más ha crecido en los últimos años, con grupos comando de sicarios y negocios turbios que incluyen la trata de personas y la venta de drogas sintéticas en Estados Unidos. Por otra parte se encuentra el antes mencionado Mayo, un representante de la vieja guardia que se siente merecedor de ser el próximo en la línea de mando mientras el Chapo se encuentra tras las rejas. Zambada tiene muchos soldados fieles que luchan en las sierras para aniquilar a quien busque disputar la autoridad de su jefe. Ahí está, güey. Puro Sinaloa. Pura malliza, güey. La gente del Mencho nos pela la gente del Mencho nos pela la puro Sinaloa, pura malliza. Arriba la M grande. Además de estos dos frentes principales, existen numerosas células más pequeñas que operan en regiones particulares. Esta guerra interna se ha vuelto cada vez más cruda, convirtiéndose en un enfrentamiento que pone cara a cara a antiguos socios y compañeros. Estas grietas son un factor de debilidad insoslayable a la hora de pensar si el cártel de Sinaloa seguirá siendo el más poderoso del 2024. Si la enemistad entre los Chapitos y el Mayo Zambada continúa con la misma brutalidad, es probable que otras células traten de robarles territorios aprovechando la confusión y el caos. Si hay algo que caracteriza al negocio del narcotráfico, es su naturaleza cambiante y la rapidez con que surgen nuevos referentes. En ese contexto, el CJNG ha expandido su alcance hasta fronteras que antes se encontraban fuera de su zona de control.
Por amplia diferencia, la del Mencho es la más reciente de las 3 bandas criminales que analizaremos hoy. Sus orígenes se remontan apenas a 2010, cuando un grupo comando de sicarios conocidos como los Matacetas se transformaron en un cártel hecho y derecho. Esto implica que todos los territorios que poseen actualmente tuvieron que ser arrebatados de las manos de otros a fuerza de disparos y muerte. Su expansión fue rápida y sangrienta, una suerte de guerra relámpago del narcotráfico que encumbró al Mencho como el gran capo mexicano. Desde hace años, el CJNG se caracteriza por ser el cártel con la táctica más agresiva a la hora de dominar nuevas plazas. Este grupo basa su poder en la enorme cantidad de sicarios y su interminable arsenal, el cual en muchos casos supera incluso al del Ejército Regular de México. Veamos a uno de los tantos asesinos al servicio de las 4 letras disparando una ametralladora M240. Apriétale, mijo, cuerno. Mijo, para abajo del puente, ¿da? En la casita de arriba, en la casita, mijo. Arriba, la casa arriba, mijo. A la casa, chamito, mijo, así mero. Con una cadencia de fuego de entre 600 y 900 rondas por minuto, esa bestia es tan solo una de las tantas cartas que tiene bajo la manga esta infame organización. En 2024 se espera que la política de crecimiento de las 4 letras continúe igual, con la incorporación de la venta de sustancias sintéticas en su menú, lo que le reportará ganancias millonarias. Todo ese dinero es invertido en reclutar nuevos soldados y equipar a cada uno de ellos con armamento de grado militar que se compra en el mercado negro o se trafica desde la frontera con Estados Unidos. El resultado es un ejército que muchos expertos no dudan en comparar con frentes terroristas de Medio Oriente como el Estado Islámico o Al-Qaeda. Pero su armamento no es la única herramienta que utilizan para intimidar. Veamos una de las tantas videoamenazas que esa fuerza envía a sus enemigos. Buenas noches, me dirijo al pueblo de La Huacana, Nueva Italia y Sicurán. Este llamado es para toda la gente inocente del pueblo que nos pidió apoyo. Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación, comandados por el jefe Chito Cano. Estamos atendiendo al llamado de la gente, que ya no soportan a Migueladas y toda su bola de lacras. Impresionante, ¿verdad? Decenas de hombres listos para la guerra, cada uno de ellos al servicio del Mencho. Lo increíble es que se presentan como salvadores y paladines de la gente decente, prometiendo limpiar la zona de sujetos indeseables que causan estragos. Lo que no cuentan es que sus métodos denotan la misma violencia desmedida. Ahora sí, volvamos al mapa mexicano para poner en la balanza el alcance de los frentes repasados hasta el momento. A pesar de la expansión del CJNG, el cártel de Sinaloa sigue en la lista de los más dominantes en cuestión territorial. Tiene presencia en más de 200 municipios del país, con focos de control en Chihuahua y Durango. No hay ningún otro grupo criminal que controle la zona de esa manera. Como podrás ver, el poder narco siempre parte de una base en la cual se tiene un dominio absoluto para desde allí expandirse. Este es el caso del tercer competidor al título del frente más peligroso y sanguinario de la actualidad, el Cártel del Golfo. La suya es una situación especial dentro del ecosistema criminal. Se trata de la organización delictiva más antigua del país y se ha mantenido vigente gracias a su constante mutación y capacidad de adaptación. Desde hace casi un siglo, distintos estados del norte de México han padecido los estragos y la violencia generada por el Frente del Golfo. Desgraciadamente, su presencia sigue siendo enorme y produce balaceras y muertes que ocupan las primeras planas de los periódicos aztecas. No tienen la penetración social del CDS ni el armamento imponente del CJNG,
pero cuentan con elementos de alto poder destructivo como lanzadores de granadas autopropulsadas tipo RPG y cañones sin retroceso AT-4. Con esas piezas, el Cártel del Golfo ha logrado defender sus posiciones estratégicas más allá de cualquier intento de destrucción por parte de sus rivales. No se sobrevive 100 años haciendo negocios ilícitos sin un poder arsenal que te respalde. La hegemonía y estructura del grupo delictivo ha cambiado en múltiples ocasiones tras la captura o asesinato de quienes han sido sus principales líderes. No obstante, el Cártel del Golfo se ha mantenido activo a través de facciones que siguen construyendo su historia criminal. Actualmente, muchos expertos consideran que no se trata de células, sino que son escisiones independientes con nombres como Grupo Escorpio, los Metros o los Rojos. Estos comandos sicariales han acaparado la atención mediática por los enfrentamientos que constantemente protagonizan en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. En esas regiones, la noche es propiedad de los sicarios que se baten a duelo con rifles de alto calibre y ametralladoras. Pese a las teorías que sostienen que cada grupo es una entidad separada para las autoridades de Estados Unidos, todos siguen siendo parte del Cártel del Golfo. De acuerdo con los agentes especiales Craig Larrabee y Mark Lipa de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio, su base de operaciones se encuentra en Matamoros, en la frontera con la potencia norteamericana. Desde ahí coordinan sus principales actividades delictivas, entre las que se encuentran el lavado de dinero, el trasiego de drogas y armas. Además, Lipa mencionó que autoridades estadounidenses han identificado que el tráfico de migrantes es de origen de una parte fundamental de sus ingresos. El Cártel del Golfo mantiene un minucioso control de su territorio. Los factores que influyen es que debido a su histórica presencia en el estado de Tamaulipas, los sicarios de la organización conocen la logística de las actividades que desarrollan como la palma de sus manos. Tienen delimitados caminos de terracería, saben los horarios y las particularidades de la geografía. Se volvieron expertos en traficar sustancias ilegales en dicho estado. Es muy difícil que otro frente logre arrebatarles ese trono por completo. El que más cerca ha estado de robarle plazas en suelo tamaulipeco es el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual logró victorias importantes gracias a su imponente ejército de sicarios. Desde finales de abril de 2023 y hasta la fecha, el estado de Tamaulipas ha atravesado una ola de violencia en distintos municipios. Es consecuencia del enfrentamiento de algunas facciones del Cártel del Golfo con grupos comandos enviados por el CJNG para debilitar su presencia. De acuerdo con centros de investigación que llevan una constante vigilancia sobre las actividades, la disputa entre ambos frentes ha desangrado a la región, provocando combates salvajes como el que veremos a continuación. Municipios como San Fernando también han sido disputados por células criminales, ya que las rutas hacia la frontera son importantes para los cárteles. Se trata de caminos altamente redituables. Quien es dueño de esas regiones limítrofes tiene una ventaja sustancial sobre la competencia, ya que maneja el ingreso y egreso de bienes ilegales y de personas. Pero también hay otras alternativas, como compartir el proceso entre pandillas. Con respecto a esto, el antes mencionado agente especial Mark Lipa declaró: la metanfetamina e incluso el fentanilo se originan en el territorio de otros grupos antes de su trasiego hacia esta región fronteriza, donde el CDG toma el control y los pasa al otro lado.
De este modo, ya sea en conjunto o por facciones, el Cártel del Golfo continúa siendo uno de los principales enemigos que las autoridades de Estados Unidos buscan combatir para contrarrestar sus actividades en su lado de la frontera. Luego de repasar el poder de estos cárteles, queda claro que la situación es caótica. De los 32 estados que conforman el mapa de México, solo hay 18 que tienen alguna parte de su territorio libre, es decir, sin presencia de ningún frente delincuencial, pero el resto muestra una división por completo de sus regiones. En Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua, alrededor del 60% de sus municipios registra más de un grupo dedicado a la actividad criminal en la misma zona. Uno de los mejores ejemplos es Ciudad Valles, en donde los reportes de Sedena o Secretaría de Defensa Nacional tiene registrada la presencia de alrededor de 5 grupos. Es por eso que hace 15 años, el Estado ha enfocado todas sus fuerzas en la desarticulación de las organizaciones más poderosas en esa famosa y tan criticada guerra contra el narcotráfico, que ha dejado imágenes como esta. Entonces, ¿cuál es el frente criminal más peligroso de México en 2024? Teniendo en cuenta el crecimiento de sus actividades, la cantidad de sicarios disponibles y el armamento que operan, ese tenebroso honor le corresponde al Cártel Jalisco Nueva Generación. Es por eso que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de $10 millones a cambio de información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador del CJNG. Tal es el riesgo que genera esa organización para el gigante norteamericano, que legisladores republicanos presentaron una iniciativa para catalogar al grupo de las 4 letras como un frente terrorista. Esto permitiría iniciar gestiones más directas por parte de Washington, lo que se traduciría en intervenciones en México y el envío de personal, armamento y logística a las autoridades aztecas. Lo anterior responde a la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación en el tráfico de fentanilo, el mortal opioide sintético que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se trata de un negocio que brinda ganancias multimillonarias invertidas luego en mayor y mejor armamento. Allí radica la ventaja crucial de este frente. Recuerda que este es solo nuestro análisis, basado en los datos más recientes sobre el estado de las 3 organizaciones delictivas mencionadas en el video. La complejidad del narcotráfico en México se ha incrementado, evolucionando de estructuras jerárquicas a redes más integradas horizontalmente, administrando células que operan a lo largo del país y están involucradas en una amplia gama de ilícitos. Como hemos mencionado en varias instancias, el mundo criminal es un ecosistema en constante cambio, sin leyes fijas y con imperios que se derrumban de un día para el otro. Por el momento son los hombres de Nemesio Oseguera Cervantes quienes tienen la ventaja. La incógnita es cuánto tiempo podrán sostener ese lugar de privilegio. Antes de despedirnos, nos gustaría saber tu postura al respecto. ¿Cuál es, en tu opinión, la organización delictiva más letal de México? De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en las actividades de los narcos más sangrientos de Latinoamérica, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.